respuesta porque es una pregunta, ¿verdad?, que uno se hace frecuente. Si Dios lo sabe todo, sabe entonces quiénes van a ser salvos, sabe todo de nosotros. Y esa gente posiblemente, ¿verdad? La idea es si Dios lo conoce todo, ¿verdad? Entra de su conocimiento absoluto de toda materia. Si Dios sabe quién se va a salvar o perder, la gente que se pierde no está de antemano condenada. Esto es una discusión teológica que ha durado centenas de años y al que todavía, pues obviamente los teólogos no se han puesto de acuerdo. Hay unas grandes verdades que son innegables. Número uno, Dios lo sabe todo. Y si lo sabe todo, pues todo lo sabe. Inclusive quién se va a salvar y quién se va a perder, porque Él lo sabe todo. O sea, sería imposible partir de una premisa de identificación de las virtudes divinas y negar que Dios no sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, porque sería negar entonces ese concepto del Dios omnisapiente, el que lo sabe todo. Sí, que si le faltara esa perfección, pues entonces no sería Dios, si no lo sabe todo, pues ya estaría trunco, estaría cojo en ese sentido. Ahora, el que Dios lo sepa todo no quiere necesariamente, y esto hay que decirlo con esta claridad, porque nadie tiene el sartén agarrado por el mango en el campo teológico, pero no quiere decir necesariamente que Dios escoge de forma prejuiciada quién se va a salvar o quién se va a perder. Dios puede saber quién se va a salvar, Dios puede saber quién se va a perder, porque lo sabe todo, pero aún sabiendo quién se va a salvar y aún sabiendo quién se va a perder, Dios ha predestinado al mundo en su totalidad. Así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos tienen la misma oportunidad y el mismo privilegio. El plan de salvación, el concepto de la soteriología, el plan de salvación de Dios para con el mundo es un plan amplio, abierto, al cual todo ser humano tiene perfecto derecho a responder. Y si responde a ese plan, obviamente, si confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, pues Dios le va a salvar. Pero no podemos negar, número uno, que Dios lo sabe todo. No podemos negar que Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. No podemos negar el hecho de que hay un elemento de predestinación, pero ese elemento de predestinación hay una escuela que lo demarca y lo plantea en términos exclusivos a ciertos individuos y hay otra escuela que lo plantea desde el punto de vista total y general. Es decir, sí, hay una predestinación, así como en Adán todos mueren, en Jesucristo hay también una predestinación de salvación para todos. Pero esa experiencia soteriológica de salvación será solo para aquellos que confiesen y que acepten a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ahora, pretender negar que Dios sepa quién se va a salvar o quién se va a perder sería como negar uno de sus grandes atributos, que precisamente es el atributo que nos hace entender que es Dios, que lo sabe todo. ¿Qué sucede con la gente que por motivo cultural nunca escucha del nombre de Jesús? ¿Cuál es la alternativa? Pues mira, hay un argumento teológico que se esboza a base de un planteamiento que hace el apóstol San Pablo. Romanos 2. Que los que sin ley mueren, sin ley serán justificados. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que hay una ley de Dios natural. Escrita en los corazones de la gente. Escrita en el corazón de los seres humanos. ¿Quién evangelizó al indio de Puerto Rico? Para reconocer que había la existencia de un bien y para reconocer que había la existencia de un mal. O sea, eso está marcado en la vida y en el corazón del ser humano de forma natural. Y eso lleva al ser humano a desarrollar unas conductas y a desarrollar unos hábitos que corresponden y responden precisamente al bien. Y en ese sentido, pues la tesis paulina es que aquellos que no tengan la oportunidad de escuchar el evangelio tienen entonces la oportunidad de ser juzgados
por el conocimiento del bien que tengan. Interesante, ¿eh? Oye, y una pregunta, pastor, y ya que estamos hablando sobre, ¿verdad? Nos hemos concentrado en lo que Dios sabe, o la insapiencia. Sí. Hay otro atributo importante de Dios que es ya su pleno poder, la omnipotencia. Sí. Y hay gente que señala cómo es posible que si Dios lo puede todo, ¿verdad? Haya cosas que pasen en el arbitrio del mundo que Él tiene y que Dios, queriendo hacer algo, siendo su naturaleza buena, no interviene con su poder para limitarlo. Por ejemplo, hay dos judíos que me han como tocado el corazón con esto, como lo expone. Uno de ellos se llama Harold Kushner, y Kushner es un rabino emérito que su hijo nace con progeria, ¿verdad? Y es cuando los nenes nacen viejos y se mueren muy pronto. Y dice, mira, yo pensé que estas cosas no le pasaban a ella. Y él le escribe en el caso un libro que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y él llega como a la conclusión, pues que Dios está ahí y que no es un Dios todopoderoso, es un Dios que nos acompaña y que es bueno, pero pues si esto pasa, pues no puede ser que Dios lo pueda todo, porque hubiese podido quitarle esta condición a mi hijo y no lo hizo. Y otro es Martin Buber, que dice, oye, parece que hay un eclipse, el eclipse de Dios, que Dios a veces la cosa se pone en el mundo tan malo que ni Dios ve lo que está más acá abajo. Él dice, eso pasó posiblemente en el holocausto. ¿Cómo entiende uno Dios bueno o un Dios poderoso, pero que no interviene? Estas son circunstancias en la vida de estos prominentes hombres, ¿no? Y gente sumamente brillante, que como resultado de las circunstancias que han vivido, pues han llegado a unas conclusiones puramente humanas. Pero volvemos de nuevo al planteamiento bíblico. ¿Tendrán ellos la capacidad para escudriñar la mente de Dios? ¡Wow! ¿Ves? ¿Tendrán ellos esa capacidad? Y la respuesta más honesta es que reconocemos todo el nivel intelectual de estos dos seres humanos, pero tenemos que admitir que ninguno de ellos tiene la facultad para poder discernir la mente de Dios. Wow. Lo que esto quiere decir es que, mira, hay cosas que tal vez no las podemos entender, pero es que Dios no mide, Dios no juzga, Dios no actúa como resultado de la capacidad humana. Dios es trascendente, Él es inmanente, y en ese sentido, pues cuando yo estoy pensando en el aquí y en el ahora, en términos de unas fracciones de segundo, Dios puede estar pensando en el aquí y en el ahora en una fracción de 1000 años. Y cuando vemos eso, fíjate que mi planteamiento es tan estrecho que cuando hablo del aquí y del ahora, me circunscribo a segundos. Cuando Dios habla del aquí y del ahora, dice la Escritura que un día para Dios pueden ser 1000 años. Por lo tanto, no hay capacidad humana que pueda discernir la mente de Dios como para concluir en nombre de Dios y que su conclusión sea santa y sea soberana. Respetamos los planteamientos que ellos puedan hacer. Yo creo que en ese sentido, la respuesta más honesta desde el punto de vista de nuestra interrelación con Dios es: yo no sé por qué algunas cosas malas suceden. O sea, hay gente que ha llegado donde mí y me ha dicho, pastor, ¿por qué me pasó esto a mí? No sé por qué te pasó. La verdad es que yo no tengo una explicación, y tal vez jamás la tendremos, jamás la tendremos. Lo que es importante dentro de la experiencia de la fe es, mira, la iglesia primitiva se sostuvo en una verdad que es fundamental: la compañía de Dios. No las circunstancias como resultado de que Dios nos deje solo o que Dios nos acompañe, sino la compañía eterna y permanente de Dios en la vida de los seres humanos. Pues mira, hay cosas que me pueden suceder a mí que yo no entiendo, pero déjame decirte algo: hay cosas malas que me suceden a mí que yo no entiendo, pero hay cosas resultados de mi concupiscencia que me suceden, yo no las entiendo, pero me gustan. Exacto. No las entiendo, pero me entretienen. Y en ese sentido, cuando me gustan y me entretienen, las cuestiono, las peleo, ¿no? Sí. Entonces, está bueno eso. A mí me gusta que yo creo que a la hora de hacer teología no solamente tenemos que ser honestos con Dios, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Jamás podremos llegar a esa dimensión. Mira, recientemente una querida pastora perdió a su hijo en un accidente.
y uno se pregunta, Dios mío, ¿cómo es posible que esta persona tan joven haya perecido en el accidente? Pero hay un dato interesante, y es que el médico que interviene con él descubre que hay un sinnúmero de condiciones fisiológicas en él que dice, la muerte por el accidente no necesariamente aconteció como resultado de las condiciones que ya habían. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Qué hubiera sido más fácil? Que él muriera por las condiciones poco a poco, bajo una serie de crisis, bajo una parálisis, bajo un derrame cerebral, o que Dios lo llevara a su presencia, porque a fin de cuentas, para Dios, todavía Abraham, que para nosotros murió hace más de 6,000 años, para Dios, todavía Abraham sigue hablando con él. Entonces, en ese sentido, la dimensión de la mente de Dios no puede ser especulada por la mente humana. Extraordinario, como siempre. Duro. Nuestro amigo Pastor Moisés Román. Oye, vamos a dejar, Pastor, mientras hablaba, vamos a dejar un clavito ahí para la próxima semana, el asunto, ¿verdad? Porque yo le pregunté sobre la gente que cree que Dios existe, pero se cuestiona el asunto del poder de Dios y su voluntad de lo bueno. Pero ¿qué hacemos con la gente que tiene esas preguntas, pero ha escogido no creer? ¿Qué consuelo tiene un ateo cuando le pasan una cosa así como esta? Vamos por ahí la semana que viene. Con mucho gusto lo trabajamos, claro que sí. ¿Dónde le conseguimos, Pastor Moisés Román? Bueno, la gente nos puede llamar al 793-1777 en horas de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, con mucho gusto en todo lo que le podamos servir. 793-1777. Pastor Moisés Román, a esta hora.